Al estar en la cocina realizando hotcakes, nos pudimos percatar que las instrucciones en la receta son diseñadas para hacer hotcakes de un tamaño común, dado que estos se realizan de forma estandarizada. No obstante, sabemos que existen hotcakes de diferentes tamaños o cualidades, utilizando diferentes proporciones o ingredientes recomendados. Después de hacer la observación, nos planteamos la pregunta para empezar nuestro experimento. Esta pregunta fue, ¿cuáles ingredientes o pasos se necesitan modificar o anexar para crear hotcakes más esponjosos? Para poder comprender cómo hacer un hotcake a la perfección, se necesita saber cuáles son las variables que afectan las propiedades de este platillo. Entonces planteamos una hipótesis que dicta lo siguiente: los hotcakes crecerán en tamaño una vez se le reduzca la temperatura para dejar que se infle y coccione de manera prolongada. La parte de la experimentación, se realizaron 7 diferentes experimentos, cada uno modificando una variable de la receta para ver qué pasaba, excepto en la variable G. En esta se modificaron 2 cosas a la vez, juntando 2 experimentos ya antes realizados. Al finalizar el experimento, nos llamó la atención que el experimento G fue el que más resultados positivos mostró, siendo el experimento más satisfactorio con resultados empíricos y visibles para los hotcakes. Se puede concluir que para crear un hotcake más esponjoso es necesario usar el experimento G, que es juntar la batida de claras de huevo con el polvo para hornear a la receta para obtener los mejores resultados del hotcake. Nuestra mezcla para hotcakes fue de 75 gramos para introducir a la sartén. Nuestro hotcake tuvo una altura máxima de 1.53 centímetros, aproximadamente algo así, o sea, para que queden esponjosos. 0.3 fue el mínimo, o sea, demasiado delgado. 10 centímetros fue el diámetro estándar, o sea, fue la medida normal de un hotcake. 16 centímetros de diámetro fue la medida más grande, por así decirlo, y 8 centímetros de diámetro fue la medida más pequeña, el mínimo. El primer experimento consistió en introducir más leche de la recomendada en las instrucciones. ¿Esto qué quería decir? En este experimento se añadió más leche de lo recomendado. Aproximadamente añadimos una taza y un cuarto. Nos percatamos de que la mezcla se había diluido y los hotcakes quedaron prácticamente como crepas. Estos tuvieron una medida de 16 centímetros de diámetro, introduciéndole obviamente más leche. El experimento prácticamente fue fallido, ya que pues, no se encontró lo que se venía buscando, porque tuvo una altura de 0.3 centímetros, lo que ocasionó que pues, obviamente fallaran. El experimento B fue cambiar la leche entera por deslactosada. Esto prácticamente tuvo unas medidas estándares, ya que no cambió en absoluto. Experimento D. En este experimento se batieron las claras de los huevos antes de introducir la mezcla al batidor. Primero que nada se batieron las claras para que pues obviamente genere una espumita. Esta espumita ocasionó que al momento de mezclarlo con los demás ingredientes, pues al momento de pasarlo a la sartén, esta misma pues quedaron más esponjosos. Esta tuvo una altura de 1.42 centímetros y un diámetro de 10 centímetros, que son prácticamente esto. El experimento E. En este se batió la yema junto con la clara. Esto ocasionó que la mezcla de hotcakes incrementara en el grosor, pero no tan significante como el experimento anterior. En este caso la altura fue de 1.16 centímetros con un diámetro de 11 centímetros. El sabor se sentía muy diferente al de las claras de huevo, ya que pues, le introducimos las yemas. Ahora pasamos al experimento F. Este experimento consiste en que se le agregaron 5 gramos de polvo para hornear, lo que ocasionó que el resultado de estos hotcakes pues, sean muchos más esponjosos, obteniendo 1.1 centímetros de altura con 12 centímetros de diámetro. El sabor y textura de los hotcakes no tenía cambios significativos, ya que el polvo para hornear es algo que prácticamente no tiene sabor. El experimento G, este consistió en juntar las pruebas D y F. En este caso fue el que tuvo el mejor resultado, ya que llegaron hotcakes de una altura de 1.53 centímetros, o sea, prácticamente ya se podía notar la diferencia, era algo grueso. Y un diámetro de 10 centímetros, que es prácticamente el estándar. No modificó el diámetro, no modificó la altura, sí modificó ya que se esponjaron, y tuvieron una consistencia y sabor agradables, lo que ocasionó que prácticamente el experimento G fuera el mejor.